Generalmente, cuando se habla de un diagnóstico médico, hay una expectativa que es casi universal, una expectativa de precisión absoluta, digamos. Ujú, claro. Funciona de una manera muy similar a la ingeniería estructural. O sea, si alguien sufre una caída y hay sospecha de una fractura, la radiografía te muestra esa línea blanca, irregular, dentada en el hueso. Y el médico, pues simplemente señala la pantalla y confirma el problema. Exactamente. Es un sistema binario. ¿Hay una fractura o no la hay? No hay un punto medio ahí. Es limpio, es súper claro. Y, lo más importante, no deja espacio a la ambigüedad. Y fíjate que psicológicamente eso es profundamente reconfortante. A la mente humana le encanta, le fascina que las cosas sean visibles, que se puedan aislar, medir y categorizar de forma exacta. Nos da esta especie de falsa sensación de control total sobre la realidad. Totalmente. Pero luego, si damos un paso hacia el mundo del desarrollo humano, de la cognición y, muy específicamente, de la educación moderna, de repente esa máquina de rayos X conceptual se descompone por completo. Se hace pedazos, sí. Exacto. Nos encontramos ante un panorama diagnóstico que es, para ser totalmente honestos, increíblemente turbio. Y complejo. Es la definición absoluta de navegar en aguas turbias. O sea, tratar de medir el desarrollo de una mente humana o evaluar la eficacia de un sistema educativo usando las mismas herramientas lineales y compartimentadas del pasado es un ejercicio que garantiza una frustración constante. Simplemente no funciona hoy en día. Y precisamente por eso estamos hoy aquí. La misión de esta inmersión profunda es ofrecer un atajo claro, pero muy riguroso, para quienes buscan aprender continuamente y, bueno, no quieren sentirse abrumados por esta avalancha de cambios académicos, que es muchísima información. Es masiva. Vamos a analizar los conceptos clave de un texto que me parece fundamental, publicado en este año 2025 por el Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica. El libro se titula Educación Transcompleja, Reflexiones y Debates. Un título denso, pero muy necesario. Muy necesario. El objetivo es entender cómo la educación está mutando, casi a la fuerza, para enfrentar un mundo que está dominado por la sobrecarga de información, las crisis globales que no cesan y la omnipresencia absoluta de la inteligencia artificial. Ujú. En esta era de interconexión multifactorial, los modelos educativos tradicionales, bajo los cuales creció la gran mayoría, pues están quedando dolorosamente cortos. Bien, vamos a desempacar esto. ¿Qué es exactamente la transcomplejidad y por qué se presenta como la respuesta a este déficit? A ver, para entender la transcomplejidad, primero debemos retroceder un poco y mirar el concepto de transdisciplinariedad. Esta es una idea que fue propuesta de una manera brillante por el físico Basarab Nicolescu por allá en 1994. Ok, Tradicionalmente, la educación se diseña como compartimentos estancos, como cajas herméticas. O sea, aquí está la clase de matemáticas, en el otro pasillo está la de literatura y en el edificio de al lado la de biología. Y nunca se cruzan. cada quien en su mundo. Exacto. Pero Nicolescu argumentó que la realidad no funciona en cajas. La transdisciplinariedad no es solo mezclar ciencias exactas de manera superficial en un proyecto grupal de fin de curso. Es crear un diálogo genuino donde la física interactúa con el arte, con la literatura, la poesía y de manera muy crucial con la experiencia interior y emocional del individuo. O sea, para visualizarlo, es como si estuviéramos estudiando un río. Si solo aplicamos la hidrología, pues medimos el caudal y la fuerza del agua y ya. Ujú. Los datos duros. Los datos duros. Pero el río también es el ecosistema biológico de los peces y al mismo tiempo es la frontera política entre dos naciones. Y quizás hasta la inspiración de la poesía local de los habitantes. Si no se integran todos esos niveles de realidad, la verdad es que no se está entendiendo el río en absoluto. Esa es una ilustración perfecta. La transcomplejidad toma esa base y propone que para educar a un ser humano de forma holística frente a los retos del siglo XXI, pues no podemos fragmentarlo en disciplinas aisladas, ni reducirlo a lo que es fácilmente cuantificable en un examen estandarizado. Lo cual tiene todo el sentido del mundo. Digo, los estudiantes no son hojas de cálculo ambulantes. Para nada. Pero para entender el rediseño de esta nueva educación, supongo que primero debemos definir a quién se está educando realmente y cuáles son las amenazas más grandes que enfrenta ese sujeto hoy en día.
porque el texto que estamos analizando, de Crisálida Villegas, en el primer capítulo, lanza una advertencia enorme sobre lo que los investigadores llaman la trampa de la inteligencia artificial. Así es, y es un tema crítico. Existe una visión reduccionista muy peligrosa en la actualidad que está siendo impulsada ferozmente por la adopción irreflexiva de la IA en las aulas. Ujú. Por su propia naturaleza algorítmica, la inteligencia artificial favorece de manera casi exclusiva los aspectos cognitivos, o sea, el procesamiento rápido de datos. Es excelente para transferir información, estructurar ensayos o resolver ecuaciones complejas. Hace el trabajo pesado, cognitivo. Exacto. Pero al priorizar solo esto, los sistemas educativos están dejando que se atrofien dimensiones humanas que el algoritmo simplemente no puede procesar. Hablamos de la afectividad, la empatía y la espiritualidad. Es que tratar la educación moderna puramente a través de la IA y lo cognitivo es como intentar cultivar un jardín botánico increíblemente complejo y diverso, lleno de orquídeas raras, hongos subterráneos y helechos milenarios, pero utilizando únicamente un manual de instrucciones diseñado para ensamblar un motor de combustión. ¡Wow! Sí, es tal cual. O sea, tienes una herramienta hiperprecisa y muy poderosa, sí, pero es completamente la herramienta equivocada para algo que está vivo, que respira y que requiere, pues, un balance muy delicado de luz, de agua y de adaptabilidad orgánica. Es una metáfora sumamente reveladora. Un jardín botánico no obedece a un código binario, y la mente humana tampoco, claro está. Por eso, los autores del texto rechazan de tajo la idea del estudiante como un mero disco duro, y hablan del hombre transcomplejo. Que es el centro de todo esto. Exacto. Esto significa abordar al individuo desde 5 dimensiones inseparables. Ojo aquí, la biológica, la afectiva, la espiritual, la cultural y la social. Y para fundamentar esto, en el texto se apoyan en posturas filosóficas que son fascinantes. Por ejemplo, rescatan la visión de Paul Ricoeur. Ah, sí, el filósofo francés. Sí, él describe al humano como un horizonte abierto y profundo, con capacidades inagotables de dar significado a las cosas. Y eso es algo que ninguna máquina hace. La máquina procesa, no significa. Y también traen a colación a Lluís Duch, lo cual me pareció brillante. Él plantea que lo que nos hace humanos es esa tensión constante entre la capacidad de rememorar el pasado y anticipar el futuro. Si lo pensamos bien, una computadora tiene almacenamiento, claro, pero no tiene memoria en el sentido emocional. Exactamente. Y ciertamente no siente ansiedad o esperanza por el futuro. Un disco duro no se preocupa por lo que va a pasar mañana. Es que el almacenamiento es estático, la memoria humana es interpretativa y emocional. A esto también se suma la visión estoica que rescata Michel Foucault, que nos recuerda que somos seres inevitablemente comunitarios. Ujú. Al buscar el bienestar propio de manera ética, de forma inherente se favorece al colectivo. Y todo esto se contrasta fuertemente con las advertencias modernas de pensadores como Yuval Noah Harari sobre la inminente difuminación de la frontera entre el ser humano y la máquina. Que es un miedo muy real hoy en día. Muy real. Si el sistema educativo no fortalece agresivamente estas dimensiones humanas que mencionamos, esa frontera simplemente colapsará bajo el peso de la conveniencia tecnológica. Lo fascinante aquí es que, bajo este prisma, el concepto mismo de diversidad estudiantil debe explotar y expandirse con urgencia. Claro, porque ya no se trata de hablar de diversidad únicamente en términos de necesidades educativas especiales, como se solía catalogar de manera puramente clínica, digamos, en las últimas décadas. Va muchísimo más allá de eso. La diversidad transcompleja reconoce que un aula es literal un choque de universos. Incluye a los inmigrantes que traen consigo otros mundos culturales y traumas de desplazamiento. Incluye a los pueblos originarios con cosmovisiones ancestrales valiosísimas sobre la naturaleza, que curiosamente la ciencia occidental apenas está validando. Exacto, saberes milenarios. Y, por supuesto, a las personas desfavorecidas socioeconómicamente. Si el algoritmo homogeneiza y aplana todo, la educación transcompleja tiene el imperativo absoluto de diversificar y abrazar la fricción de todas esas realidades. Ok, aquí es donde debo hacer una pequeña pausa, porque todo esto suena hermoso en el plano filosófico, pero nos lleva a un problema logístico inmenso.
O sea, si lo puramente cognitivo es insuficiente y necesitamos abrazar esta tremenda complejidad humana, ¿cómo se enseña metódicamente la parte afectiva? Esa es la gran pregunta. Porque, a ver, es muy fácil escribirlo en un manifiesto académico o en un libro, pero ¿cómo se pone eso en un plan de estudios real, evaluable, un martes por la mañana a las 8? El texto propone 4 disciplinas fundamentales para lo que ellos llaman la transeducación afectiva. Así es. Y es vital aclarar algo antes de entrar a ellas. No proponen estas disciplinas como talleres extracurriculares de fin de semana o como una clase de relleno. Las proponen como ejes que atraviesan todas las materias. Ok, transversal. Exacto. La primera es la antropología de la esperanza, basándose en autores como Ricoeur y Laín. Y hay que desmitificar esto rápido, ¿eh? No es enseñar un optimismo ciego o ingenuo, tipo todo va a estar bien. Se basa en el rigor de autores que estudian la psique humana y se trata de enseñar el discernimiento como estilo de vida. ¿Cómo sería eso en la práctica? Es dotar al estudiante de las herramientas cognitivas y anímicas para gestionar la frustración, para aceptar los reveses cotidianos y entender que la incertidumbre no es el fin del mundo, sino una constante que se puede navegar. Y luego está la segunda, que es la psicología de la felicidad, con autores como de Zuviría e Ikeda. Y de nuevo, me gusta mucho cómo los autores logran desmarcarse de esa positividad tóxica que inunda las redes sociales hoy en día. Totalmente. La definen como la afectividad lograda mediante la identificación de fortalezas reales. Implica enseñar a los alumnos a ejecutar 3 verbos de forma muy consciente. Conocer, que significa descifrar los propios afectos y los de los demás. Valorar, que es la capacidad de ver cualidades y defectos, pero sin caer en juicios destructivos. Y finalmente, interactuar basándose en esos 2 pilares. Y luego pasamos a la tercera disciplina, que quizás es la que más resistencia genera en la academia clásica, la pedagogía de la ternura, que está fuertemente influenciada por educadores como Maya y Paulo Freire. Sí, la palabra ternura en la universidad suena radical. Suena radical, pero su objetivo es recuperar el alma sensible. Busca activamente desmantelar la hipercompetencia despiadada que ha dominado las aulas, donde el éxito de un estudiante depende del fracaso del otro. En su lugar, promueve un interés sincero y un respeto horizontal. Y la cuarta disciplina es la ética, según Fragoso, pero es una ética que posiciona el amor y la empatía como núcleos centrales. El fin es desarrollar procesos de comunicación que sean genuinamente dialógicos y transparentes. Ok. Detengámonos un segundo aquí. Aquí es donde se pone realmente interesante, al menos para mí. Voy a jugar al abogado del diablo un momento. Adelante. Me pongo en los zapatos de un catedrático muy rígido, tal vez. No sé, de una facultad de ingeniería civil o de física cuántica. Alguien que está muy acostumbrado al método científico riguroso. ¿No suena todo esto de la pedagogía de la ternura o evaluar la esperanza como algo sumamente blando? O sea, ¿cómo aplica un profesor de dinámica de fluidos la pedagogía de la ternura sin sacrificar el rigor técnico tremendo que exige su materia? Es una excelente pregunta, y es exactamente la fricción que este libro busca resolver. La respuesta corta es que educar en la afectividad no es algo blando. Es, de hecho, el proceso neurocientífico más riguroso y complejo que existe. A ver, explícame eso. Para responder a tu ejemplo del profesor de dinámica de fluidos, la ternura en ese contexto tan técnico no significa abrazar a los alumnos al entrar o bajar los estándares de calificación para que nadie se sienta mal. Significa crear un entorno de seguridad psicológica. Ok. La neurobiología nos dice que cuando un estudiante está sometido a estrés crónico, hipercompetencia o miedo real a la humillación pública por hacer una pregunta mal formulada, su amígdala cerebral se activa y bloquea la corteza prefrontal. Básicamente, su cerebro se cierra por completo al aprendizaje complejo. ¡Wow! O sea que, literalmente, biológicamente, el rigor hostil impide el aprendizaje técnico profundo. Exactamente. Se sabotean a sí mismos. La pedagogía de la ternura para ese ingeniero significa estructurar su clase para que el error sea visto como un paso necesario en el descubrimiento científico y no como un defecto moral del alumno. Las operaciones afectivas requeridas para interactuar con otros, gestionar la crítica de un diseño y colaborar en la diferencia son dificilísimas de aprender. Claro. Trabajar en equipo en un laboratorio no es fácil. Para nada.
Por eso, formar individuos con una resiliencia emocional férrea es la base indispensable para cualquier éxito académico a largo plazo. Sin esa seguridad existencial, el conocimiento técnico más avanzado colapsa ante la primera crisis real que enfrenten en el mundo laboral o personal. Me encanta esa explicación. Y fíjate, si me permites cambiar la metáfora que usamos antes del jardín botánico, esto de la afectividad me hace pensar en un bosque. A ver. Tradicionalmente pensamos que los árboles más altos y fuertes compiten entre sí por la luz del sol, como pilares individuales de acero, desconectados. Pero la biología forestal reciente ha demostrado que bajo la tierra existe una red de micelio, un sistema de hongos infinitamente complejo que conecta las raíces de todos los árboles del bosque. Sí, la red subterránea. Exacto. A través de esa red, los árboles comparten nutrientes, se envían advertencias químicas sobre plagas e incluso sostienen a los árboles más débiles durante una sequía. Esa red invisible que mantiene vivo a todo el ecosistema y permite que crezcan los grandes árboles es la afectividad en la educación. Es una analogía magnífica, de verdad. La afectividad es literalmente la red de micelio del aprendizaje humano. Ahora bien, supongamos que logramos esto, en el aula. Tenemos por fin a un estudiante emocionalmente robusto y cognitivamente capaz. El siguiente reto sistémico es, bueno, ¿cómo estructuramos las instituciones para enfrentar un futuro exterior que cambia drásticamente cada pocos meses? Y ahí es donde el libro, específicamente en el capítulo 2 de Carlos Carlepes, nos empuja a un concepto que suena muy técnico, pero que es vital: la prospectiva y la gestión de la incertidumbre. Así es. Y hay que aclarar que la prospectiva no es adivinación astrológica ni ciencia ficción. Es una disciplina estratégica y muy metodológica orientada a anticipar tendencias, crear múltiples escenarios venideros y con base en ellos tomar decisiones informadas en el presente. Porque la educación ya no puede permitirse el lujo de reaccionar 10 años tarde a los cambios tecnológicos como pasó con el Internet. Imposible. El texto analiza diferentes escuelas de prospectiva. Está la escuela anglosajona, con mucho anclaje norteamericano, que suele ser más corporativa y pragmática, y la escuela europea o internacional, que tiene un enfoque un poco más social. Ambas buscan modular la incertidumbre mediante métodos cualitativos, cuantitativos y semi-cuantitativos, y lo vinculan con principios del pensamiento transcomplejo que suenan súper densos, como la complementariedad, la sinergética relacional o la dialógica recursiva. Ok, espera. Dialógica recursiva suena un poco a un hechizo de Harry Potter o a una falla en la Matrix. ¿Qué significa eso en la práctica diaria de una escuela o de una universidad? Sí, suena muy intimidante, pero en realidad describe bucles de retroalimentación continua. Piensa en la educación lineal. La información va del profesor al alumno, hacen un examen y fin de la historia. Sí, el modelo clásico. En una dialógica recursiva, el profesor enseña, el alumno reacciona aplicando su propio contexto cultural y las herramientas tecnológicas actuales, y esa reacción altera inmediatamente la forma en que el profesor debe enseñar el tema al día siguiente. El sistema aprende de sí mismo constantemente. Ya no es una vía de un solo sentido. Para visualizar el contraste general de este modelo, pensemos en la gestión educativa tradicional como conducir un tren masivo y pesadísimo. Está sobre rieles fijos de acero que un burócrata trazó hace 60 años. Avanza rápido, pero de repente los rieles simplemente se acaban frente a un acantilado enorme llamado cambio climático o revolución algorítmica. Y el tren no puede frenar a tiempo. Y el tren no puede girar, solo puede descarrilarse. La prospectiva transcompleja es como dotar a la educación de un vehículo todoterreno avanzado, con un sistema de navegación por satélite. No solo mapea el terreno irregular, sino que recalcula la ruta en tiempo real basándose en los obstáculos imprevistos que van surgiendo en el camino. Si conectamos esto con el panorama general de las ciencias aplicadas, veremos que estas metodologías ágiles y contingentes son conceptualmente idénticas a las que utiliza la sismología o la geología moderna para localizar yacimientos petrolíferos. Ah, qué interesante. Sí, esas disciplinas científicas no operan con certezas inmutables, no pueden. Buscan patrones, procesan matrices masivas de datos y construyen escenarios probabilísticos para mitigar riesgos.
La educación transcompleja exige que las instituciones académicas operen con esa misma agilidad adaptativa frente a los terremotos sociales. Lo cual nos lleva a la parte más cruda y realista del análisis de este texto, que abarca desde el capítulo 3 hasta el 6. Ya hemos recorrido la teoría de la afectividad y la prospectiva, pero ¿por qué esta reconfiguración es, literalmente, una cuestión de supervivencia en pleno siglo XXI? Los autores abordan el contexto exterior a través de 3 pilares críticos: la resiliencia, el posmodernismo y las innegables crisis globales. Comenzando con la resiliencia. Y aquí, Mario Chivas Krag propone un giro conceptual radical: la resiliencia transformadora. Que es distinto a la resiliencia tradicional. Muy distinto. Históricamente, el mandato implícito de la sociedad ha sido que ser resiliente es tener la capacidad de aguantar los golpes en silencio, o, como mucho, adaptarse al entorno adverso y seguir adelante. Como rebotar y volver a la normalidad. Exacto. Pero los investigadores argumentan que eso es insuficiente hoy. La resiliencia auténtica es la capacidad socioeducativa y comunitaria para tomar ese contexto adverso y transformarlo desde sus raíces. ¿Nos das un ejemplo de eso? Claro, no se trata de reconstruir la misma escuela de madera en el valle inundable después de una tormenta severa solo para demostrar que podemos resistir. Se trata de mover a la comunidad a un terreno seguro y aprovechar esa experiencia traumática para integrar la ingeniería ecológica en el currículo de los estudiantes. Eso es transformar. Es un cambio enorme de paradigma, definitivamente. Y luego entran al tema del posmodernismo y la diversidad del conocimiento actual, guiados por los textos de Lucía Fontgey y Guillermo Calixto González Labrada. Y cualquiera que interactúe con jóvenes hoy, o que simplemente navega un rato por Internet, sabe perfectamente de qué hablan. La figura del maestro o del libro de texto, como el poseedor exclusivo y sagrado de la verdad, está completamente extinta. Enterrada, diría yo. Los estudiantes de hoy actúan como autogestores de un conocimiento cultural increíblemente difuso. Es un ecosistema de información totalmente salvaje. Un alumno entra al aula mezclando fragmentos de la academia oficial con un tutorial rápido de YouTube, un documental altamente parcializado, tendencias efímeras de TikTok y además saberes populares inacabados. Es un cóctel de información. Y el docente ya no entrega conocimiento, su rol cambió. Debe ayudar a filtrar, curar y dar sentido a ese caos mental. Y ese caos cognitivo se desarrolla sobre un telón de fondo sociopolítico que, la verdad, no da tregua. Yamileidis Martínez Torres y Miguel Israel Benazar García hacen en el texto un inventario muy objetivo de la realidad exterior que entra a las aulas a diario. Y ojo, para quienes nos escuchan, señalan factores estructurales complejos sin tomar partido ni dictar ideologías. Solo reportan la realidad. Enumeran una serie de desafíos masivos e interconectados como las brechas económicas globales que se ensanchan exponencialmente, las tensiones políticas severas en la región, el impacto innegable del cambio climático en infraestructuras locales, los conflictos armados que alteran todas las economías y, por supuesto, las olas de migración y desplazamiento sin precedentes. Son hechos multifactoriales concretos. Están ahí. Exacto, están ahí. Y un educador ya no puede pretender que esos problemas se quedan en la puerta del colegio al sonar la campana. Entran al aula en la mente y el cuerpo de cada estudiante. Entonces, ¿qué significa todo esto? Para la persona que busca aprender hoy, que nos está escuchando, que intenta evolucionar intelectual y profesionalmente, y de pronto se encuentra atrapada en esta avalancha de información fragmentada y crisis continuas, ¿cuál es la estrategia ganadora en medio de este laberinto? Fíjate que paradójicamente la estrategia es dejar de buscar un mapa definitivo. La respuesta que ofrece la educación transcompleja no es dictar una sola narrativa tranquilizadora, porque en el mundo actual cualquier narrativa cerrada y perfecta es falsa. Tiene sentido. La verdadera solución es fomentar una capacidad dinámica en el individuo,
O sea, saber construir, deconstruir y reconstruir los conocimientos de forma incesante. Se requiere un pensamiento crítico muy afilado para filtrar todo ese ruido externo y un pensamiento creativo profundo para reconfigurar esos fragmentos de la realidad en algo que sea verdaderamente útil. Se busca formar mentes que no se quiebren ante la paradoja o la contradicción constante, sino que utilicen esa fricción como la materia prima para innovar. Si tuviéramos que destilar el núcleo de este análisis, de todo lo que hemos platicado, el mensaje es incuestionable. La educación ya no puede bajo ninguna circunstancia operar como una fábrica de transferencia lineal de datos. El modelo de un emisor activo en una tarima y 40 receptores pasivos en pupitres está obsoleto. 100% obsoleto. Tiene que evolucionar hacia un ecosistema vivo, profundamente interconectado, transdisciplinario y sostenido por esa red micelial de la afectividad que mencionábamos. Se trata de integrar cada dimensión dispersa del ser humano para forjar, pues, la claridad mental y la fuerza espiritual necesarias para armar los inmensos rompecabezas de una sociedad que a veces parece estar rompiéndose. Y esa perspectiva, aunque suene retadora, es increíblemente empoderadora para la audiencia. Invita a las personas a exigir un nivel mucho más profundo en sus propios procesos de aprendizaje, ya sea que estén cursando un posgrado, adquiriendo nuevas habilidades en el trabajo o simplemente tratando de entender el mundo que los rodea. Claro, no conformarse. Impulso rechazar esa conformidad de la mera acumulación de datos fríos. Al final del día, cualquier modelo de lenguaje artificial puede replicar, cruzar y escupir datos en milisegundos, superando ampliamente nuestra capacidad humana. La verdadera ventaja comparativa, nuestro valor irreemplazable como seres humanos, reside exclusivamente en el desarrollo espiritual, en la inteligencia afectiva, en la ética que aplicamos a la comunidad y en la creatividad crítica. Es una conclusión ineludible. No se puede competir con la máquina en el juego de la memoria o en la velocidad de procesamiento, o sea, se va a perder siempre. Hay que competir en el juego de la humanidad profunda. Y esto plantea una pregunta importante para cerrar la exploración de hoy. Una reflexión que el texto deja flotando y que resulta bastante inquietante. A ver, cuéntanos. Si se acepta que el objetivo final de la educación debe ser transcomplejo, si se admite que lo que realmente tiene valor para la supervivencia de nuestra sociedad es medir la afectividad, la ética en acción, la resiliencia comunitaria y la capacidad de transformación social, entonces, ¿qué sucede con nuestro sistema de calificaciones tradicionales? Buena pregunta. ¿Cómo se evalúa la esperanza o la ternura cognitiva con una letra A o con un 9 sobre 10? En este nuevo paradigma que se nos propone, tal vez el concepto mismo de un título universitario tradicional esté al borde de perder todo su sentido original. Es muy probable que deba transformarse en algo completamente distinto, digamos un testimonio de evolución humana integral que quizás todavía no hemos ni siquiera imaginado del todo. Es revolucionario pensarlo, la verdad, pero encaja perfectamente con todo. Volvemos a la idea del principio de la charla. Ya no es posible depender de esa máquina de rayos X que nos daba un diagnóstico limpio, binario, una nota del 1 al 10. Ya no. Esas radiografías estáticas simplemente ya no sirven para ver el alma humana, ni para medir su capacidad de enfrentar el mañana. El laberinto educativo actual es turbio y abrumador, sí, sin duda, pero como han dejado muy claro estos investigadores, también está lleno de herramientas maravillosas y profundamente humanas para navegarlo. Solo hace falta tener el valor de soltar el manual viejo. Totalmente de acuerdo. Ha sido una exploración fascinante, de verdad. Gracias a quienes nos escuchan por acompañarnos a desempacar este universo de ideas complejas, pero tan vitales. Nos vemos, o más bien nos escuchamos, en la próxima Inmersión Profunda.